Cristal contra el Imperio Z de Elon Musk. En un mundo paralelo donde la magia y la tecnología van de la mano, se encuentra la vibrante ciudad de Los Ángeles, sede de las grandes compañías tecnológicas más grandes de todo el mundo. Los Ángeles era una ciudad donde la tecnología fluía tan naturalmente como el aire y los rascacielos acariciaban el cielo. El ritmo de la vida era definido por algoritmos y avances tecnológicos. Cada esquina estaba iluminada por pantallas holográficas y drones revoloteaban entre edificios conectando a las personas con una red global que jamás dormía. El bullicio de la ciudad, aunque sofocante para algunos, representaba para otros la cumbre del progreso. En el centro de esta moderna urbe se encontraba la imponente torre de Infinet, la joya tecnológica que prometía un futuro mejor para todos. Allí, en la cúspide de su éxito, reinaba Evelyn Castaño, una de las figuras más influyentes de Los Ángeles. Con apenas 30 años, Evelyn había transformado su compañía en un símbolo de innovación. Infinet no solo era una empresa, sino una visión, un sueño que buscaba hacer del acceso a Internet algo universal y equitativo, donde cualquier persona, sin importar su situación financiera, pudiera estar conectada al mundo. Internet es un derecho, no un privilegio, era el lema con el que Infinet se erigía en una era donde las grandes corporaciones luchaban por el dominio digital. Evelyn era más que una simple empresaria. En el mundo corporativo destacaba no solo por su aguda inteligencia, sino por su inquebrantable compromiso con la ética. Conocida por su carisma arrollador y su empatía genuina, era difícil no admirarla. Siempre dispuesta a escuchar, Evelyn caminaba entre sus empleados con una sonrisa cálida, preguntando por sus familias o sus sueños. En reuniones con altos ejecutivos no se dejaba llevar por el ego ni la ambición desmedida. Su visión era colectiva. Crecemos juntos, solía decir, uniendo a su equipo en un propósito común. Este liderazgo compasivo y transparente había convertido a Infinet en una empresa ejemplar, con una cultura de trabajo tan vibrante como los colores neón que decoraban su sede. Durante el día, Evelyn era el rostro de la esperanza. Siempre vestida con elegancia, irradiaba una energía optimista que contagiaba a quienes la rodeaban. Desde las reuniones estratégicas con inversores hasta los almuerzos informales con sus empleados, su presencia iluminaba cada espacio. «Eres el alma de esta ciudad», le decía un colega, admirando su capacidad para combinar éxito empresarial con un profundo compromiso social. Evelyn creía firmemente que el verdadero progreso no se medía en ganancias, sino en el impacto positivo que podía generar en la vida de las personas. Sin embargo, había algo más profundo y misterioso bajo esa amable fachada. Algo que Evelyn había mantenido oculto de todos, incluso de aquellos más cercanos a ella. Una dualidad oscura latía en su interior, esperando el momento adecuado para liberarse. Cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte y las luces de la ciudad tomaban su lugar, el cambio en Evelyn era sutil al principio, casi imperceptible. Sus ojos, antes llenos de calidez y amabilidad, adquirían una frialdad distante. El ajetreo de la ciudad, que durante el día la llenaba de inspiración, de pronto se volvía un recordatorio de los secretos oscuros que habitaban en los rincones más profundos de Los Ángeles. Cuando la noche caía y la luz natural era reemplazada por el brillo frío de las estrellas y los neones, Evelyn Castaño desaparecía, y en su lugar surgía algo completamente diferente. Dentro de ella existía un poder tan antiguo como imponente, un don que solo podía ser desatado en la penumbra. Con la llegada del crepúsculo, sus emociones cálidas se desvanecían y su corazón, lleno de compasión y bondad durante el día, se endurecía como una roca cubierta de hielo. Cristal despertaba. Su transformación era más que física, era una metamorfosis espiritual. El poder del frío, del hielo y de las ventiscas cobraba vida en su cuerpo. Su cabello, antes castaño y brillante, se tornaba de un azul gélido, ondulando como la luz reflejada en un glaciar. Sus ojos, que irradiaban afecto y cercanía, se transformaban en un espejo glacial, reflejando la calma mortal de una tormenta invernal en su apogeo. En esta forma Cristal no conocía la duda ni la indecisión. Cada movimiento era preciso, calculado, como una ráfaga de viento ártico que corta sin piedad. Su personalidad, que durante el día brillaba con empatía y amor, se volvía ahora distante, casi inalcanzable, como las cumbres heladas de una montaña que nadie se atrevería a escalar. Cristal no perdonaba errores y rara vez mostraba compasión.
Sus pensamientos eran claros, fríos y estratégicos mientras navegaba las sombras de la noche en busca de aquellos que amenazaban el equilibrio. La ciudad de Los Ángeles desconocía el doble rostro de su protectora. Para todos, Evelyn era la heroína empresarial que luchaba por el acceso equitativo a la tecnología. Pero por la noche, cuando la oscuridad ocultaba las verdaderas intenciones de muchos, Crystal patrullaba las calles, invisible entre las sombras, enfrentándose a amenazas que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabían que existían. El contraste entre el día y la noche en Evelyn era más que una metáfora de su poder, era una representación del delicado equilibrio que ella misma debía mantener. Durante el día, era una persona profundamente cálida y amorosa. Se preocupaba por su equipo, por su ciudad, y por la visión de un mundo más justo. Pero en la noche todo lo que quedaba era la lógica implacable de una guerrera que debía tomar decisiones frías y calculadoras, sin dejarse llevar por el sentimentalismo que, en ese momento, parecía más un obstáculo que una virtud. Este constante cambio no solo definía quién era Evelyn, sino también su misión. En una ciudad llena de luces y sombras, ella había aprendido a navegar ambas realidades, siempre manteniendo el delicado balance entre el calor de la humanidad y la frialdad necesaria para protegerla. Y aunque muchos la veían como una simple empresaria, aquellos que tenían la fortuna, o la desgracia, de encontrarse con Crystal, sabían que había mucho más bajo la superficie de esa mujer extraordinaria. Mientras Infinet florecía bajo la visión brillante de Evelyn Castaño, una sombra cada vez más densa se cernía sobre el horizonte tecnológico de Los Ángeles. Esa sombra tenía un nombre que despertaba tanto admiración como temor: Elon Musk, un multimillonario excéntrico cuya genialidad solo era superada por su ambición desmedida. En el mundo de los negocios, Elon era una figura casi mítica, un visionario que había transformado industrias enteras con su inagotable energía y audacia. Sin embargo, detrás de su carisma y su imagen pública cuidadosamente construida, se escondía un hombre sin escrúpulos, dispuesto a doblegar la realidad a su voluntad, sin importar las consecuencias. La joya de su último proyecto, y la piedra angular de su plan, era Starlines, una vasta constelación de satélites que orbitaba la Tierra. Oficialmente, Starlines se presentaba como una solución revolucionaria para llevar Internet a las zonas más remotas del planeta, garantizando una conexión global ininterrumpida. Conectar al mundo, decían sus eslóganes, sin frontera, sin límites. Para el público y los medios, Starlines era una promesa de progreso, un paso hacia un futuro donde todos tendrían acceso a la misma información, sin importar cuán aislados estuvieran. Pero Evelyn y unos pocos más veían más allá de esa fachada reluciente. Tras esa aparente filantropía, Elon había ocultado su verdadero propósito: el control. Starlines no era solo un sistema de comunicaciones, era una red de control absoluto. Con cada nuevo satélite lanzado al espacio, Elon se acercaba más a su meta de monopolizar el acceso a Internet y con ello, hacerse con el poder sobre todos los flujos de información del planeta. Desde los correos electrónicos más privados hasta las transacciones económicas más confidenciales, cada byte de datos estaría bajo su vigilancia. En su mente, la conexión total era el primer paso hacia un poder total. Elon Musk no solo quería dominar el mercado de Internet, quería controlar el alma misma de la humanidad, su libertad para compartir, comunicarse y decidir. Un mundo donde todo pasara por sus satélites era un mundo donde él podía moldear la realidad a su antojo, manipulando los flujos de información, censurando, reescribiendo la historia y, en última instancia, controlando el pensamiento colectivo de la humanidad. Para Elon, la información era el arma más poderosa, y él pretendía monopolizarla. Elon Musk era un genio de los negocios y filantrópico que soñaba con hacer mejor a la humanidad, hasta la compra de Swissair, ahora Z, donde al poco tiempo descubrió la otra cara de la humanidad, su ser detrás del anonimato de Internet, el peor tipo de ser humano que había salido a la luz. Elon, desilusionado, pensando que con Z llevaría su mensaje de virtud a todos los seres humanos del planeta, vio que su plataforma servía para justamente lo contrario, para expandir el mal y los mensajes de odio que tanto detestaba. No pudiendo coartar la libertad de expresión, decidió en el comienzo de su locura que reconduciría el pensamiento de la gente hacia donde él quería, donde la humanidad de verdad debía dirigirse. Pronto dirigir los pensamientos de la humanidad no fue suficiente, ahora quería tener control sobre toda la información y empezó el proyecto Starlines.
Alon, sin embargo, no operaba en solitario. A pesar de su vasta fortuna y su intelecto extraordinario, comprendía que para lograr su ambición desmedida necesitaba aliados. Pero no cualquier tipo de aliado, requería mentes brillantes y espíritus igualmente carentes de ética, dispuestos a cruzar cualquier línea en nombre del poder y el control. Así, comenzó a reclutar a un grupo de élite compuesto por tecnócratas, mercenarios cibernéticos, y lo más sorprendente, usuarios de magia oscura. Entre sus secuaces se encontraba el Fantasma, un enigmático hacker cuya mente rivalizaba con la de Alon en términos de brillantez. Capaz de infiltrarse en cualquier sistema, su dominio de la tecnología lo había convertido en una leyenda en los círculos clandestinos de la red profunda. Si alguna vez alguien desafiaba el dominio de Starlines, el Fantasma estaba ahí para erradicar la amenaza antes de que siquiera comenzara. Sin un rostro conocido ni una identidad verdadera, muchos especulaban que el propio Fantasma no era del todo humano, sino una inteligencia artificial avanzada creada por Alon, o un ser cibernético nacido de la fusión entre carne y silicio. Pero no solo la tecnología servía a los oscuros fines de Alon. Había algo más profundo y peligroso en juego, la magia oscura, una fuerza que muy pocos entendían, pero cuyos practicantes, conocidos como los tejedores de sombras, podían manipular para alterar la realidad misma. Luz-Ra, una de las más poderosas entre ellos, se había unido a la causa de Alon, fascinada por la idea de controlar el flujo de información global y, con ello, los pensamientos y emociones de millones de personas. Con su magia, Luz-Ra podía sembrar caos en las redes de sus enemigos, corromper sus sistemas, y manipular mentes a distancia. Juntos, estos esbirros formaban un poder tan temible como implacable. Eran los ejecutores de la voluntad de Elon Musk, encargados de destruir cualquier oposición a su visión de un mundo completamente dominado por Starlines. Con Infinet en pleno ascenso, Alon veía en Evelyn Castaño no solo una competidora en el mundo de los negocios, sino una amenaza directa a su plan de monopolizar el Internet. Evelyn, con su visión de un acceso equitativo para todos, era todo lo que Alon despreciaba. No podía permitir que Infinet siguiera avanzando, especialmente con su creciente influencia en mercados emergentes y su red de infraestructura que amenazaba con rivalizar, y posiblemente superar, a Starlines. Así comenzó una campaña meticulosa y devastadora de sabotajes. Bajo las órdenes de Alon, sus esbirros atacaron las instalaciones de Infinet, desde servidores y centros de datos hasta sus estaciones de comunicación. Los ataques eran precisos, ejecutados con una combinación letal de hackeos y hechicería. El Fantasma se infiltraba en las redes más protegidas de Infinet, corrompiendo sus sistemas desde dentro, mientras que Luz-Ra lanzaba maldiciones tecnomágicas que alteraban los algoritmos de las operaciones críticas, sembrando el caos en sus servidores. Lo que parecía, a simple vista, ser fallos técnicos y problemas operativos, era en realidad parte de un plan mayor para desmantelar Infinet desde las sombras. Evelyn sabía que algo estaba ocurriendo. Los incidentes eran demasiado frecuentes, demasiado precisos. Pero, ¿cómo enfrentarse a un enemigo que podía atacar en cualquier momento, desde cualquier lugar, y que utilizaba tanto la tecnología como fuerzas arcanas más allá de la comprensión? Elon Musk, siempre 3 pasos adelante, confiaba en que tarde o temprano, Evelyn caería. Su empresa sería absorbida o destruida, y él consolidaría su control absoluto sobre el Internet. En su mente no había lugar para competidores, solo para aquellos que compartían su visión o estaban dispuestos a ser aplastados por ella. Y si había algo que Elon sabía hacer, era aplastar sin piedad. Sin embargo, lo que Elon no sabía era que detrás de la empresaria sonriente que enfrentaba el día, se escondía un poder antiguo y letal. Cristal estaba a punto de despertar, y el enfrentamiento que se avecinaba sería mucho más grande de lo que cualquier satélite o hechizo podía prever. Era una noche tranquila en Los Ángeles, al menos en la superficie. Las luces de neón y los hologramas llenaban el cielo nocturno de colores vibrantes mientras la ciudad continuaba con su ritmo incesante. Pero dentro de la sede de Infinet, el ambiente era diferente. En su oficina, situada en el último piso de la imponente torre de la compañía, Evelyn Castaño trabajaba en una crucial presentación, su mente enfocada en la expansión de la red que tanto había luchado por construir. Los números brillaban en la pantalla, las proyecciones de crecimiento eran alentadoras, y la esperanza de un Internet accesible para todos parecía más cerca que nunca.
Sin embargo, esa noche algo se sentía fuera de lugar. Un sutil escalofrío recorrió el aire de la oficina, apenas perceptible, pero lo suficientemente inquietante para alguien tan intuitiva como Evelyn. Se detuvo un momento, apartando la mirada de la pantalla, tratando de descifrar la causa de esa sensación de alerta. El silencio. La constante vibración de la actividad nocturna en los niveles inferiores del edificio se había apagado, y lo único que quedaba era un vacío incómodo, como el preludio de una tormenta. De repente, las luces de la oficina parpadearon y una alerta roja apareció en su terminal de seguridad. Infinet estaba siendo atacada. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó por los pasillos. Los servidores principales habían sido comprometidos y el corazón tecnológico de su compañía estaba en peligro. Evelyn se puso de pie de inmediato, sintiendo como una ola de pánico intentaba apoderarse de ella. Pero esa emoción no tardó en ser reemplazada por algo mucho más oscuro y familiar. Un frío, no el de una simple bajada de temperatura, sino un frío profundo que nacía en su pecho y se extendía por todo su cuerpo, apagando el calor y la calidez que la caracterizaba. Mientras las cámaras de seguridad mostraban la imagen de los mercenarios infiltrados bajo las órdenes de Elon Musk destruyendo con precisión quirúrgica los componentes más vitales de la infraestructura tecnológica de Infinet, Evelyn sintió su corazón congelarse por completo. La mujer carismática, cálida y siempre optimista desapareció, y en su lugar, algo antiguo y poderoso despertó. Con un movimiento fluido, Evelyn permitió que el poder que residía en su interior se liberara. Crystal había despertado. El aire a su alrededor comenzó a cristalizarse en cuestión de segundos. Una ligera neblina blanca llenó la habitación, y con un destello gélido, su ropa empresarial se transformó en una brillante armadura de hielo puro. Cada fragmento de su nueva vestimenta reflejaba la luz como si estuviera hecho del cristal más fino, pero su dureza era impenetrable. Su cabello, antes de un castaño cálido, ahora flotaba en el aire como una cortina de nieve azotada por el viento, adoptando un tono azul resplandeciente, mientras sus ojos, que solían reflejar calidez y cercanía, ahora eran dos fríos glaciares, implacables y mortales. El cambio era completo. Crystal no era solo una transformación física. En este estado, Evelyn ya no era la mujer compasiva que buscaba soluciones pacíficas. En su lugar, la precisión helada y calculadora de una estratega letal se apoderaba de su mente. Cada acción, cada decisión, era guiada por una lógica implacable, sin espacio para la duda o el remordimiento. El enemigo había cometido un error fatal al atacarla en su propio terreno. Sin perder tiempo, Crystal extendió su mano, y el aire a su alrededor respondió a su voluntad. El frío comenzó a propagarse por el edificio. En cuestión de segundos, los pasillos y oficinas cercanas se cubrieron de una fina capa de escarcha, mientras las temperaturas descendían drásticamente. Los mercenarios que hasta ese momento avanzaban sin oposición comenzaron a notar el cambio. El vapor de su aliento se condensaba, y el suelo bajo sus pies se volvía resbaladizo. Pero no tuvieron mucho tiempo para reaccionar. Con un movimiento ágil, Crystal apareció entre las sombras como una ráfaga de viento ártico. A su paso, el aire se congelaba, y antes de que los mercenarios pudieran reaccionar, ya estaban atrapados. Columnas de hielo surgían del suelo y las paredes, aprisionando sus extremidades y dejándolos inmovilizados en cuestión de segundos. Los gritos de sorpresa y terror resonaban mientras los cuerpos de los intrusos eran envueltos por la gélida prisión que Crystal creaba con solo un gesto. Uno de los mercenarios, desesperado, intentó disparar su arma, pero el metal se congeló en su mano, inservible. Otro trató de escapar, corriendo hacia la salida más cercana, pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, una barrera de hielo se levantó ante él, cerrándole el paso. No había escape. Crystal avanzaba sin prisa, cada paso firme y calculado, sus ojos observando a los intrusos con la indiferencia fría de una tormenta que destruye sin remordimiento. Con un simple movimiento de su mano, una capa más gruesa de hielo cubrió los cuerpos de los mercenarios, dejándolos completamente inmovilizados, incapaces de moverse ni de pedir ayuda. En cuestión de minutos, la sede de Infinet se había convertido en un campo de batalla invernal. El caos que los atacantes pretendían sembrar se había vuelto en su contra. La precisión letal de Crystal no dejó un solo rincón sin barrer, atrapando a todos los infiltrados en sus redes de hielo antes de que siquiera pudieran comprender lo que había sucedido.
Cuando el último de los mercenarios fue neutralizado, un profundo silencio se apoderó del edificio. El frío era casi tangible, y las paredes y suelos brillaban con un resplandor azulado bajo las luces de emergencia. Crystal, satisfecha con el resultado, se quedó quieta por un momento, evaluando la situación. Su corazón latía con la misma frialdad que las ventiscas que había desatado. Cada enemigo estaba neutralizado, cada amenaza contenida. Pero esto solo era el principio. El ataque no era más que una señal. Elon Musk había dejado claro su intento de destruir Infinite y todo lo que Evelyn había construido. Crystal no podía permitir que eso sucediera. Sabía que detener a los mercenarios solo era una pequeña victoria en una guerra mucho más grande. Era hora de llevar la batalla al corazón del enemigo. Con un susurro que resonaba como el viento helado, Crystal se desvaneció entre las sombras de la noche, dejando atrás una escena congelada y desolada. Elon Musk había jugado su primera carta, pero ahora, la verdadera guerra comenzaba. Y Crystal estaba lista para enfrentarse a él, para destruir cada uno de sus planes antes de que lograra su objetivo de controlar el mundo a través de Starlines. Crystal comprendía la magnitud del reto que tenía ante sí. Elon Musk no era un enemigo común. Con un vasto imperio de tecnología, un ejército de mercenarios y expertos en magia oscura, y el control de una red de satélites capaces de monitorear prácticamente cualquier movimiento, enfrentarlo directamente sería un suicidio. Pero ella no era una heroína cualquiera, la paciencia y el cálculo eran sus mayores armas, y cada noche la convertía en una oportunidad para desmantelar, poco a poco, el poder de Elon. En lugar de atacar de frente, como muchos habrían hecho, Crystal decidió jugar un juego diferente, la guerra de sabotajes. Cada noche, mientras Los Ángeles dormía bajo el brillo artificial de las luces de la ciudad, Crystal se deslizaba entre las sombras, atacando los puntos más vulnerables del imperio de Starlines. Estaciones secretas de transmisión, torres de comunicación ocultas en los confines más remotos del planeta, servidores camuflados en los sótanos de edificios corporativos, todos cayeron uno a uno bajo su poder. Su técnica era meticulosa. Primero, congelaba los sistemas de seguridad, volviendo inútiles las cámaras y sensores de movimiento. Luego, utilizando el control preciso que tenía sobre el hielo, destruía los componentes más importantes de las instalaciones, discos duros, paneles de control, nodos de comunicación, cualquier cosa que mantuviera la red de Starlines en funcionamiento. Los ataques no dejaban rastros claros, solo el frío y la escarcha que cubrían los restos de los dispositivos destruidos. Elon Musk, desde su cuartel general, se percató rápidamente de lo que estaba ocurriendo. Al principio creyó que los incidentes eran fallos menores o errores del sistema. Pero pronto entendió que era Crystal quien estaba detrás de los saboteos. Para él, ella era más que una simple molestia, era una amenaza directa a sus ambiciones de control total. Consciente de ello, Elon movilizó a su más temible y brillante aliado, el Fantasma, un enigmático hacker cuyas habilidades tecnológicas rivalizaban con la magia de Crystal. El Fantasma no solo era capaz de controlar sistemas informáticos con una destreza increíble, sino que también había desarrollado un arsenal de dispositivos cibernéticos especialmente diseñados para contrarrestar la magia de Crystal. El Fantasma y Crystal se enfrentaron en una serie de batallas tan intensas como letales. Cada noche, mientras Aurora saboteaba una nueva instalación, él estaba allí, preparado con sus trampas tecnológicas y sistemas de defensa mejorados. Los encuentros entre ambos se volvieron una danza de ingenio y poder. Drones cibernéticos, impulsados por hechicería tecnológica, se abalanzaban sobre Crystal, lanzando proyectiles que parecían ignorar sus defensas mágicas. Pero, cada vez que el Fantasma creía tener la ventaja, ella lograba encontrar una manera de superarlo. Con la precisión de una cirujana, Crystal aprendía sus patrones, adaptándose a las trampas y superando las defensas más complejas que su enemigo desplegaba. En un combate particularmente feroz, el Fantasma había logrado crear un campo de interferencia mágica cortando temporalmente los poderes de Crystal. El aire se volvió denso y opresivo, y por un instante, ella sintió que la derrota estaba cerca. Sin embargo, en lugar de retroceder, utilizó su astucia, generó un frío tan intenso desde el núcleo de su ser que congeló el campo de interferencia desde dentro, rompiendo sus límites y liberando nuevamente su magia.
El fantasma, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar cuando Cristal congeló sus drones y lo obligó a huir. Aunque no fue su victoria definitiva, ese encuentro demostró que ningún dispositivo, por avanzado que fuera, podría detener su voluntad de proteger la libertad de la humanidad. Después de semanas de sabotajes y enfrentamientos nocturnos, Cristal supo que el momento final había llegado. La red de Starlines estaba debilitada, pero el corazón del imperio seguía latiendo en su cuartel general, una fortaleza tecnológica ubicada en lo alto de una montaña remota, rodeada por bosques helados y acantilados impenetrables. La estación, protegida por la tecnología más avanzada del planeta, era el núcleo del plan de Alon para monopolizar el Internet global. La noche era oscura y fría cuando Cristal llegó a las afueras del cuartel general de Starlines. El viento helado soplaba con fuerza, pero para ella era una fuente de energía. Mientras ascendía por los riscos, su presencia pasaba desapercibida para los sistemas de vigilancia, pues las cámaras y los drones caían en un sueño de escarcha antes de poder detectarla. Finalmente, tras abrirse paso por los exteriores de la estación, Cristal llegó al salón central. La sala era inmensa, un espacio lleno de pantallas y hologramas que proyectaban el vasto alcance de Starlines sobre el planeta. Y allí, sentado en un trono de metal pulido, rodeado de interfaces y monitores que lo mantenían conectado a su imperio digital, estaba Elon Musk. Alon la esperaba. Su sonrisa arrogante lo decía todo, en su mente, ya había ganado la partida. Cristal, qué predecible, sabía que vendrías, dijo, su voz resonando con una mezcla de satisfacción y desdén. Su figura, imponente en medio de la sala, parecía reflejar la seguridad de alguien que siempre ha estado un paso por delante de sus enemigos. Cristal avanzó con paso firme, sus ojos fríos como el invierno. El aire a su alrededor se volvió aún más gélido, y su armadura de hielo resplandeció bajo las luces frías de la estación. Alon, tus días de controlar el destino de la humanidad han terminado, respondió ella con frialdad. Su aliento se convirtió en nubes heladas al chocar con el aire cálido de la sala. Terminado, se burló Alon con un destello en sus ojos. No has entendido nada, Cristal. El control es inevitable, no luchas contra un simple hombre, luchas contra el futuro. Todo lo que ves, dijo, señalando las pantallas, la información, los flujos de datos, todo está bajo mi poder. No puedes detener lo que ya está en marcha. Cristal, inmutable, levantó una mano. Una brisa helada comenzó a recorrer la sala, y los paneles de control, las pantallas y las interfaces comenzaron a cubrirse de escarcha. Quizás no pueda detener el futuro, pero puedo detenerte a ti. El duelo entre Cristal y Elon Musk estaba por comenzar. La tecnología más avanzada del mundo se enfrentaría al poder ancestral del hielo, y en el corazón de esa batalla no solo se decidiría el destino de Starlines y Infinet, sino el de toda la humanidad. La sala del cuartel general de Starlines se convirtió en un campo de batalla donde el hielo y la tecnología colisionaban de manera implacable. Elon Musk, sentado en su trono, no perdió tiempo. Con un gesto rápido, activó su vasto arsenal tecnológico. Drones de combate, equipados con cañones de energía, se desplegaron en todas direcciones, rodeando a Cristal mientras torretas salían de las paredes y disparaban rayos concentrados de energía directa hacia ella. Cristal, sin vacilar, levantó sus manos al aire. El frío respondió instantáneamente, formando enormes bloques de hielo que absorbieron los primeros impactos. Los rayos de energía se disipaban contra las estructuras cristalinas que ella creaba con precisión milimétrica. Cada ráfaga de drones era neutralizada antes de llegar a su objetivo, sus sistemas paralizados y congelados por las ventiscas que Cristal desataba con un simple movimiento. El viento gélido rugía a su alrededor, cortando como cuchillas invisibles, desarmando el ejército tecnológico de Elon Musk. Elon, a pesar de la ventaja tecnológica, se mantuvo sereno. Cada uno de sus ataques era meticulosamente planeado, sus máquinas adaptándose rápidamente a las estrategias de Cristal. Sin embargo, Cristal no era solo poder bruto, su mente era tan fría y calculadora como el hielo que controlaba. Estudiaba cada movimiento de su oponente, anticipando sus ataques, bloqueando y contraatacando con precisión devastadora. Los drones comenzaron a caer, uno tras otro, congelados y estrellándose contra el suelo de metal de la estación. Las torretas, envueltas en escarcha, se rompían bajo la presión del hielo que las envolvía.
La batalla estaba llegando a su punto culminante cuando Elon Musk, frustrado por la resistencia de Cristal, decidió jugar su última y más peligrosa carta. «Ya es suficiente», gruñó Elon, levantándose de su trono. Apretó un botón en su pulsera tecnológica y una sección del techo se abrió, revelando el cielo nocturno. «Tal vez hayas logrado sabotear parte de mis instalaciones, Cristal, pero no puedes detener esto. Mi obra maestra, el rayo Z». En el cielo nocturno se encendieron luces tan brillantes que opacaron a las estrellas, de donde emergían poderosos rayos láseres provenientes directamente de los satélites de Starlines en órbita, que confluían en un gran punto rojo brillante en el cielo, el rayo Z. Las luces de la estación parpadearon cuando toda la energía fue redirigida al arma definitiva de Elon. Este rayo no solo podía cortar a través de cualquier barrera física, sino que también tenía el potencial de destruir todas las redes de comunicación del planeta, excepto las de Elon. Si se disparaba, Starlines sería la única fuente de Internet en el mundo, y con ello, Elon tendría el control total de la información global. Cristal observó el rayo con una calma gélida, pero sabía que la situación era crítica. El rayo Z estaba alimentándose de la energía combinada de los satélites y alcanzaría su máxima potencia en cuestión de minutos. Si lo permitía, el daño sería irreparable. Elon la miró con una sonrisa de triunfo, creyendo que finalmente la tenía acorralada. «Este es el fin, Cristal. El mundo me pertenecerá. No puedes detenerme ahora», dijo Elon con la voz cargada de arrogancia. Pero Cristal, en lugar de mostrar desesperación, cerró los ojos por un breve momento. Sintió el frío recorriendo cada fibra de su ser, alimentando sus poderes más allá de los límites que había conocido. Cuando abrió los ojos nuevamente, sus pupilas brillaban con una luz azul intensa, y el aire a su alrededor descendió a temperaturas extremas. «No puedes controlar el futuro, Elon», dijo ella en un susurro helado, mientras sus manos comenzaban a brillar con una energía gélida nunca antes vista. «El hielo no solo destruye, también preserva. Hoy, lo que destruirás no será el mundo, será tu legado». Con un movimiento decidido, Cristal canalizó todo su poder. El aire en la sala estalló en una ventisca furiosa, y un inmenso bloque de hielo comenzó a formarse rápidamente. Cristal cogió el bloque de hielo y empezó a resquebrajarse, dejando que su interior se mostrase. Con una enorme lanza de hielo en sus manos, Cristal miró al cielo y con la frialdad que la caracterizaba calculó la trayectoria y fuerza que debía otorgarle a la lanza en el lanzamiento. No dudó nunca y decidida arrojó la lanza directa al cielo. Los segundos parecieron eternos, pero la luz roja del cielo se apagó tras una gran explosión. El rayo fue detenido justo antes de alcanzar su potencia máxima. Abajo, en cuartel general de Elon, las luces titilaron violentamente antes de apagarse por completo, sofocadas por el poder abrumador del frío. Elon Musk, incrédulo, observaba cómo su arma definitiva caía hecha pedazos velozmente hacia el suelo. Con un rugido de frustración, intentó activar manualmente los sistemas de emergencia, pero ya era demasiado tarde. El frío había destruido los circuitos principales y los servidores de la estación. «No, esto no puede estar sucediendo», gritó Elon, furioso, mientras intentaba desesperadamente retomar el control de su base. Pero Cristal no le dio tiempo. Con un último gesto, invocó una flecha de hielo puro, brillante como un diamante bajo la luz tenue de la sala, y la lanzó directamente hacia el núcleo de la estación, donde se encontraban los servidores principales que controlaban toda la red de Starlines. El impacto fue devastador. La flecha atravesó las capas de metal reforzado y cristalización, destruyendo los sistemas principales en cuestión de segundos. Explosiones de energía sacudieron la base, mientras los servidores se desmoronaban bajo la presión del hielo. Starlines, el imperio digital que Elon había construido, comenzaba a colapsar ante sus propios ojos. Cristal, observando desde el centro de la sala, dio un paso atrás mientras el frío comenzaba a retirarse, preservando lo que quedaba de la estación, pero los sistemas que alguna vez la sostuvieron ya no existían. Elon Musk, derrotado y sin recursos, cayó de rodillas, incapaz de aceptar la realidad de su fracaso. «Has perdido, Elon», dijo Aurora con voz serena, mientras el brillo de su armadura de hielo comenzaba a desvanecerse. «Tu ambición de controlar el mundo ha terminado. El futuro pertenece a todos, no a un solo hombre.
Con esas palabras Cristal dio media vuelta y se desvaneció en la noche, dejando atrás una estación congelada y un tirano destruido. El imperio de Starlines había caído, y con ello, la humanidad había recuperado su libertad. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el horizonte, el frío letal que había envuelto la estación de Starlines empezó a desvanecerse lentamente. Evelyn Castaño, ahora libre del hielo que la transformaba en cristal, volvió a su forma humana. Sus ojos, antes resplandecientes con un brillo gélido, recobraron la calidez que la caracterizaba durante el día. El aire alrededor de la montaña, que había permanecido congelado durante el enfrentamiento final, comenzó a descongelarse. La estación de Starlines, una vez una fortaleza tecnológica impenetrable, yacía en ruinas, cubierta de escarcha y estructuras colapsadas. Elon Musk había desaparecido. Nadie sabía si había escapado o si el hielo había consumido su ambición por completo, pero lo cierto era que su imperio digital había sido desmantelado. Los satélites de Starlines privados de su control central comenzaron a desactivarse uno por uno, devolviendo la conectividad del mundo a sus legítimos propietarios. La tiranía digital de Elon había terminado, y con ella, su sueño de monopolizar el Internet y controlar la información mundial se había hecho añicos. Evelyn, aún sintiendo el rastro frío de la batalla en su piel, miró por última vez la estación derruida antes de desaparecer en la neblina de la mañana. Su misión como cristal, al menos por ahora, estaba cumplida. De vuelta en Los Ángeles, la ciudad había despertado al bullicio de otro día. Los rascacielos brillaban bajo el sol matutino, y la vida cotidiana seguía su curso, ajena a la batalla épica que había ocurrido en las sombras de la noche. Para el mundo, Evelyn Castaño era simplemente la brillante CEO de Infinet, una empresa comprometida con la democratización del acceso a Internet. Evelyn, con su calidez, carisma y enfoque altruista, continuaba dirigiendo la compañía con la misma pasión de siempre. Las noticias sobre la misteriosa caída de Starlines llenaban los titulares, y aunque nadie sabía exactamente qué había ocurrido en la estación en ruinas, todos celebraban el hecho de que el monopolio que amenazaba la libertad digital del mundo había sido detenido. Para los ciudadanos de Los Ángeles, Evelyn seguía siendo una líder visionaria, una luz de esperanza en un mundo cada vez más gobernado por la tecnología. Nadie sospechaba que, detrás de su amable sonrisa y su cálida personalidad, se escondía la temible y poderosa figura de Cristal. Infinet floreció en los meses siguientes. Bajo la dirección de Evelyn, la empresa se comprometió a crear un Internet libre y accesible para todos, sin la amenaza de monopolios que limitaran el acceso a la información o el poder de la tecnología. Evelyn, fiel a su visión, aseguraba que cada nuevo proyecto y cada avance tecnológico se guiara por los principios de igualdad y justicia. Pero solo ella conocía la verdad, su doble vida como una chica mágica que luchaba en la oscuridad, protegiendo el mundo de amenazas invisibles. Las noches seguían trayendo desafíos. Aunque Elon Musk ya no estaba, nuevas sombras aparecían en el horizonte, fuerzas oscuras que buscaban aprovecharse de la creciente dependencia tecnológica de la humanidad. Cristal, con su frialdad calculadora, estaba lista para enfrentarlas. Cada noche, mientras la ciudad dormía, ella vigilaba en silencio, preparada para actuar si las amenazas surgían nuevamente. Evelyn Castaño, la empresaria cálida y carismática de día, y Cristal, la fría y poderosa heroína de la noche, coexistían en un equilibrio delicado. Ambas facetas de su ser eran necesarias para proteger lo que más valoraba, la libertad. Nadie sabría nunca de sus sacrificios ni del poder oculto que portaba. Su legado, sin embargo, quedaría grabado en cada línea de código, en cada conexión y en cada persona que, gracias a ella, podía navegar por un mundo digital libre. Al final, mientras el sol se levantaba una vez más sobre Los Ángeles, Evelyn sonrió suavemente desde la ventana de su despacho. El mundo estaba a salvo por ahora. Y aunque las sombras continuaban acechando, sabía que cada vez que la noche llegara, ella estaría allí para luchar. Porque Cristal no solo era una defensora, sino también un símbolo de resistencia contra quienes pretendían controlar el destino de la humanidad. La batalla por la libertad nunca terminaba realmente, pero mientras ella existiera, el mundo tendría una protectora invisible. Y así, con la calidez del día y el frío de la noche, Evelyn Castaño continuó su misión, balanceando la luz y la oscuridad, la humanidad y la magia, en un constante y sutil juego de poder.
El espacio profundo se extendía infinito y oscuro frente a la cabina del transbordador Z. Elon Musk, con el rostro frío e impenetrable, permanecía en silencio, observando las estrellas a través del vidrio reforzado de su nave. La derrota a manos de Cristal aún pesaba en su mente, un eco persistente que lo atormentaba con cada respiración. El cuartel general de Starlines, su imperio digital, había sido reducido a ruinas congeladas. Y ahora, él se encontraba en fuga, huyendo del desastre que una vez había llamado su reino. Pero Elon no era un hombre acostumbrado a perder. Mientras el transbordador avanzaba a toda velocidad por el vacío del cosmos, el planeta Marte apareció en el horizonte. Allí, oculto bajo los vastos desiertos de arena roja, se encontraba su fortaleza secreta, un refugio que solo unos pocos de sus más leales conocían. Fue construida años atrás, mucho antes de que comenzara su ambición de controlar el Internet terrestre. Aquel lugar había sido pensado como su último recurso, un sitio desde donde, si todo salía mal, podría planear su regreso. Y ahora, tras la caída de Starlines, ese refugio en Marte sería su nuevo hogar. Cristal, murmuró, con los ojos entrecerrados y una chispa de odio brillando en su mirada. Crees que me has destruido, pero solo has encendido una llama más profunda en mí. Mi derrota no es más que el preludio de algo mucho más grande. El transbordador comenzó a descender hacia la atmósfera marciana, y desde las ventanas, Elon pudo ver los vastos cañones y las dunas rojizas del planeta que ahora sería su fortaleza. Los sistemas de la nave se ajustaron automáticamente para lidiar con la fina atmósfera y el polvo que cubría la superficie. A lo lejos, una estructura colosal comenzó a aparecer, una base futurista de acero y vidrio oscuro, construida bajo la superficie del planeta, oculta a los ojos de cualquiera que pudiera estar observando. La Fortaleza Z era una obra maestra de ingeniería, una combinación de tecnología terrestre y magia que le permitía a Elon continuar su trabajo sin ser molestado. Gigantescas torres de energía solar se alzaban sobre el horizonte, mientras bajo la superficie, túneles y laboratorios avanzados se extendían por kilómetros. Allí, rodeado de tecnología aún más avanzada que la que había desplegado en la Tierra, Elon comenzaría a planear su regreso. Cuando el transbordador tocó tierra, las compuertas se abrieron con un suave zumbido, y Elon descendió montado en su Tesla último modelo avanzando por el pasillo que lo llevaba al corazón de la fortaleza. A su llegada, los sistemas se activaron, encendiendo pantallas holográficas que proyectaban los planes que aún quedaban por ejecutar, los satélites que no habían sido destruidos y los nuevos prototipos de armas que esperaban ser completados. Ella no tiene idea de lo que ha desatado, murmuró para sí mismo mientras se detenía frente a una de las consolas centrales, sus ojos repasando los diseños de nuevas tecnologías. Creíste que congelando mi imperio me derrotarías, Cristal, pero lo único que has hecho es mostrarme mis propios límites. Y ahora que los he visto, los superaré. Marte sería el centro de su renacimiento. Desde allí, comenzaría a reconstruir sus fuerzas perfeccionando nuevas armas que podrían superar incluso el poder mágico Cristal. Nanotecnología, inteligencia artificial avanzada y nuevas formas de energía mágica que había estado desarrollando en secreto serían los cimientos de su nueva ofensiva. Esta vez, no solo dominaría el Internet, sino que controlaría el mismo tejido del espacio y la tecnología que lo sostenía. Esta guerra aún no ha terminado, dijo, con una sonrisa torcida apareciendo en su rostro. Esto es solo el comienzo de una nueva era. No necesito el control de Starlines para gobernar la Tierra. Pronto, todo lo que existe, en cualquier rincón del sistema solar, responderá a mí. Elon se giró hacia una de las pantallas más grandes. En ella, el planeta Tierra aparecía flotando en el espacio, sereno y pequeño a la distancia. Su mirada se endureció al recordar la frialdad implacable de Cristal y cómo había congelado su imperio. Pero la rabia que sentía era solo un combustible más para su imparable ambición. Cristal, cuando regrese, ni tus poderes ni tu magia serán suficientes para detenerme. Habrá un nuevo orden en la Tierra, y yo seré quien lo controle. El hielo no podrá congelar el futuro. Con esa declaración, Elon activó una secuencia en la consola. Un enjambre de drones emergió de las profundidades de la fortaleza, zumbando alrededor de la base como abejas mecánicas. Comenzaron a trabajar, construyendo nuevas máquinas y prototipos mientras el cerebro de Elon calculaba cada posibilidad, anticipando cada movimiento de sus futuros enemigos.
Su venganza no solo sería contra Cristal, se aseguraría de que el mundo entero entendiera el costo de haberse interpuesto en su camino. De pie en su fortaleza en Marte, con la Tierra vislumbrándose en la lejanía del espacio, Elon Musk juró que volvería. Su derrota en la Tierra no sería más que el primer capítulo de una nueva historia, una en la que él, y solo él, reinaría sobre todos. Y esta vez no habría lugar para el fracaso. El universo sería suyo. Gracias por escuchar el relato. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo y escribe un comentario. Más información en la descripción. Gracias y nos vemos en el siguiente relato.